En el contexto de pandemia por COVID-19 que estamos viviendo desde hace ya más de un año, una de las grandes preocupaciones del gobierno, de las empresas y de la propia ciudadanía, además de la crisis de salud, tiene que ver con la crisis económica que provocarán en el corto y mediano plazo las medidas de contención. Para muchos eso pudiera parecer un tema habitual, y es que en los últimos años nos hemos acostumbrado a escuchar en las noticias que la situación económica del país no es la mejor, que se mantiene inestable y que frecuentemente se vive con la inquietud de cómo afectarán las crisis de otras economías al mercado mexicano. Pero ¿sabías que la situación económica de México no siempre ha sido así y que existe incluso un periodo al que se le conoce como el milagro mexicano? Debido a que el país registró un desarrollo económico sostenido durante una etapa en la que nadie pensaba que el país saldría adelante. Dejemos que nuestra invitada, la doctora Irma Bernal, nos cuente un poco más del tema. El día de hoy voy a platicarte sobre el Estado postrevolucionario. Te comento brevemente que una vez que terminó la Revolución Mexicana, las tareas principales que se dedicaron a hacer los estudiosos y los dirigentes de este país fue generar la reconstrucción de un Estado y la construcción, obviamente, de un Estado, creando instituciones nuevas que nos ayudaran a dar ese paso hacia la modernización económica. Para empezar, crearon el Banco de México como una de las prioridades para poder tener el control de la oferta monetaria. En segundo lugar, se pensó en el bienestar de la población y en esa modernización económica que tenía que ir acorde con las demandas constitucionales de 1917 y fue como se empezó a dar la construcción de lo que más tarde conoceríamos como el Estado desarrollista. El impacto que va a tener la Segunda Guerra Mundial en la economía mexicana va a tener dos vertientes. Para esto me tengo que ir un poquito más atrás de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, recordando el suceso de la crisis de 1929, porque aquí vamos a tener, a raíz de esta crisis económica de orden mundial, en todo lo que son los distintos países, estados interventores en su economía, que se van a encargar de ir dirigiendo las economías para el fomento del empleo, de las actividades rurales, de la industrialización. Y México no va a ser la excepción. Cuando llega justamente la Segunda Guerra Mundial, México está surtiendo de materias primas a los Estados Unidos, está surtiendo de productos agropecuarios, pero también está proveyendo de manufactura e incluso mano de obra. De Estados Unidos hacia México, lo que tuvimos fue una entrada masiva de capitales, aunque de corte temporal, así como inversión. En este aspecto, fíjate que se va a limitar un poco la participación de la industrialización en el país, porque obviamente estamos en un conflicto bélico y Estados Unidos está bajo el frente de batalla y entonces de alguna manera va a limitar la maquinaria que era necesaria para la industrialización, este equipo, los refuerzos, las refacciones que se estaban ocupando para la industrialización, pero más tarde se estará dando esta expansión una vez que termina la guerra. Tenemos entonces movimiento de capitales, tenemos movimiento de personas, tenemos movimiento de bienes y servicios y algo muy importante, el conflicto bélico ayudó a que se generara una nueva relación entre México y los Estados Unidos, ya que veníamos de dos sucesos no muy gratos para ambos países. Veníamos de una expropiación petrolera durante el sexenio de Lázaro Cárdenas que nos había apuntalado a enemistarnos sobre todo con esta potencia extranjera y vecina. Y como segundo lugar, que México no reconocía y además no teníamos la capacidad de pago para hacer las famosas reparaciones de guerra a causa de la revolución. Con el conflicto bélico lo que hacemos es negociamos, logramos buenos términos y entonces se ajusta una nueva relación que finalmente va a ir apuntalando hacia una industrialización para México y en muchos casos también se va a colgar de esta ola algunos países de América Latina. ¿Qué provocó el llamado milagro mexicano entre los años de 1940 y 1968? Es decir, a partir del gobierno de Manuel Ávila Camacho y hasta el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. Sí, ese mismo que reprimió al movimiento estudiantil el 2 de octubre de 1968. ¿Cuándo te enteraste de que la primera etapa comprendida entre 1947 y 1958 se caracterizó por el proceso de industrialización
durante la cual el gobierno implementó una política de inversión en infraestructura necesaria para el desarrollo manufacturero. También apoyó a empresas estratégicas para favorecer la oferta de materias primas y productos de bajo costo. Básicamente, el objetivo de esta etapa fue disminuir la dependencia de las importaciones de otros países. La segunda etapa, que abarcó de 1959 a 1970, consistió en un avanzado proceso de industrialización, sustitutivo crecimiento, con estabilidad de precios y cambiario, y se logró gracias a las medidas para limitar las importaciones, sobre todo las de consumo, y al mismo tiempo se trató de impulsar las exportaciones con valor industrial. A la par de ello, se trabajó en lograr un tipo de cambio apreciado que favoreciera la inversión de otros mercados en nuestro país. La tercera etapa, registrada entre 1970 y 1982, fue aquella durante la cual se consolidaron los esfuerzos de sustitución de importaciones y la petrodependencia externa. En esta recta final de la industrialización y del propio milagro mexicano, se experimentó una disminución de la productividad y producción manufacturera. Asimismo, en un contexto de crisis económica generalizada a nivel internacional, se trató de aprovechar el mercado petrolero internacional que vivió un boom hacia 1978. Esto que acabamos de ver es un resumen a grandes rasgos de lo que se hizo durante el proceso de industrialización del país, que corresponde precisamente a la etapa conocida como el milagro mexicano. Sin embargo, cada una de esas etapas estuvo integrada por un conglomerado de acciones específicas. Por ejemplo, durante la primera etapa de la industrialización del país, también se llevaron a cabo acciones encaminadas a desarrollar el sistema financiero del país. Durante la segunda etapa, el gobierno incrementó el gasto público y se dinamizaron sectores clave de la economía, como la electricidad y las comunicaciones. Y en la tercera etapa, el contexto de crisis derivó en mayor inversión por parte del gobierno en infraestructura que facilitara la actividad empresarial, ayudándolas a reducir sus costos de producción. Vamos con nuestra especialista para que nos profundice un poco sobre este tema. Las medidas más importantes durante este periodo denominado Milagro Mexicano para llevar a cabo la industrialización del país, pues en primer lugar es entenderlo como un proceso que fue integral, porque no solamente se estuvo apoyando al 100% la industrialización, también tenemos un reparto agrario muy importante, tenemos sí este impulso a una industria de bienes básicos muy importante que se hacía para fortalecer el mercado interno de la economía nacional, se asentó un sentido nacionalista y se generó mucho lo que fue la creación de los empleos. Hay una mancuerna sui generis fundamental sin la cual no hubiera sido posible el crecimiento económico durante este periodo que abarca desde los 40 hacia los 70 aproximadamente, que es la mancuerna que se da entre el sector público o el Estado con la iniciativa privada. Ambos caminaron sobre un mismo objetivo que era la industrialización. De hecho, este periodo económico vamos a denominarlo como industrialización por sustitución de importaciones. La idea central era que México produjera la mayoría de sus manufacturas, con la idea de restar la cantidad de las importaciones para poder ir teniendo cada vez más una balanza comercial favorable, pero también no depender completamente del exterior. El impacto que van a tener estas medidas económicas que se traducen en la política económica van a tener un resultado positivo hacia la población. Pues en primero porque tenemos como una prioridad el fomento del empleo. Entonces va a haber una política de empleo en el campo, pero sobre todo en la industria, porque el objetivo es la industrialización, donde vamos a ver que la gente está teniendo un empleo. No vamos a tener tasas de desempleo tan altas, vamos a tener a la gente que está empleada y por lo tanto va a poder tener ingresos para su subsistencia. Tenemos un ensanchamiento, por lo tanto, también de las clases medias. Algo muy importante, se dio la creación o generación del estado del bienestar. Y esto es muy importante porque bajan los frutos de esta política económica
hacia la población. Vamos a tener la creación de universidades, como va a ser la Universidad Nacional Autónoma de México, bajo una política educativa. Tenemos todo lo que es la cruzada por la educación, tenemos la creación de las instituciones de salud. Es justo en este periodo donde vamos a tener el surgimiento del Seguro Social, donde vamos a tener el surgimiento del ISSSTE y donde vamos a tener el sector salud va a ensanchar sus clínicas. Se va a tener una creación de infraestructura en salud, en educación, pero en vivienda también. También vamos a tener, que es cuando surge este organismo, como va a ser Infonavit, como va a ser Foviste, hay un fomento hacia la vivienda popular, pero no queda ahí en esto solamente. También tendremos estas grandes obras de irrigación para el campo, tenemos la creación de puentes, de carreteras, de presas, es toda la creación de una inversión pública fundamental para garantizar los servicios necesarios para la población. De hecho, es la época en que se va a electrificar completamente al país. Vamos a tener muy fuerte la presencia de CFE como una de las grandes industrias paraestatales, así como el desarrollo de la industria petrolera, pero va a haber un desarrollo muy importante que va acompañado del bienestar de la población. Creo que esto es donde más podemos palpar los frutos de este modelo de industrialización por sustitución de importaciones, donde podemos hablar que sí se alcanzó a materializar en gran medida hacia la población mexicana. Si todo iba tan bien para la economía nacional durante el milagro mexicano, en este instante no te estás preguntando en qué momento se perdió el rumbo y por qué la buena fortuna de la economía nacional cambió hasta llevarnos a la constante incertidumbre como la que se vive en la actualidad. Para Alejandro Guadalupe Fierros Benítez, en su texto El milagro mexicano, legado de la revolución, la crisis económica que dio fin a este periodo fue provocada por la clase privilegiada, que más se benefició del desarrollo económico, pues al mismo tiempo que impulsaban el crecimiento del excedente, también absorbían de manera voraz los recursos de los demás. Para entender esta hipótesis, hablemos del periodo estabilizador, el cual podríamos suponer como el principio del fin del llamado milagro mexicano, pues se trató del primer contexto de crisis que enfrentó la época de bonanza nacional. A partir de la devaluación de 1954 y hasta 1970, México mantuvo un ritmo, aunque menos acelerado que los años anteriores, de crecimiento económico promedio del 3.6%, así como estabilidad cambiaria y bajas inflaciones muy similares a las de economías desarrolladas. Ello fue gracias a las medidas implementadas para contrarrestar la desaceleración del proceso de industrialización, contenidas en el documento llamado Política Económica Nacional, desarrollado por Antonio Ortiz Mena en 1958. Ese documento tenía 8 objetivos generales: elevar el nivel de vida de la población, principalmente la campesina y obrera, incrementar el ingreso nacional, diversificar las actividades productivas, continuar el proceso de industrialización, generar un desarrollo regional equilibrado y aumentar la productividad de todos los factores de la producción. Asimismo, aprovechar los recursos financieros del país por medio de la coordinación de la política monetaria, fiscal y de crédito para fortalecer mayores fuentes de financiamiento. Y por último, se trazaba la meta de garantizar la paz interna a través de la aplicación de la Constitución. Entre los logros de ese documento, destaca que a lo largo de los 15 años que duró el periodo estabilizador, se mantuvo por varios años un tipo de cambio fijo respecto al dólar estadounidense, y esto se logró gracias a la acumulación de reservas monetarias principalmente. Interesante la forma en que México logró, durante todo el periodo denominado el milagro mexicano, un crecimiento económico promedio del 7%, y más aún lo es la forma en que mantuvo un crecimiento durante el periodo estabilizador, ¿no lo creen? Vamos con nuestra especialista para que nos profundice un poco sobre este tema. En este periodo que denominan el milagro mexicano, donde tuvimos altas tasas de crecimiento económico, la participación del sector agropecuario y de nuestros campesinos resultaba ser fundamental. Una de las metas que se consagró en este periodo era alcanzar la autosuficiencia alimentaria.
Por lo tanto, el Estado dirigió sus esfuerzos a varias medidas en particular. Una, les mencionaba que a inicios de la década de los 40, sobre todo cuando finalizaba por ahí el periodo de Lázaro Cárdenas, tuvimos esa reforma agraria con el reparto de tierras y la creación de los ejidos. Hubo muchísimo apoyo para fortalecer al campo, tuvimos el desarrollo de estas instituciones bancarias de desarrollo social, donde Banrural fue una pieza central. Se da apoyo en semillas, se dan fertilizantes, se genera una capacitación constante y hay un apoyo muy importante con precios de garantía para la venta de las cosechas, de los productos que podíamos obtener. Inclusive por ahí se creó una de las empresas estatales más importantes, la famosa Conasupo, que no solamente resultaba ser parte del granero de México, sino que también vendía productos básicos a bajo costo. Es un periodo en que el campo mexicano es importante, hay políticas que inciden a favor del campesinado y que también los resultados que se obtienen son excelentes. Al día de hoy, con mucha tristeza vemos nuestro campo abandonado, pero también que no tenemos esa autosuficiencia alimentaria y que importamos muchísimo de lo que consumimos, sobre todo del maíz, lo que no pasó en este periodo. En cuanto a la industria minera, también si lo relacionamos con la actualidad, pues sufrió cambios muy importantes. De acuerdo a cómo estaba la normatividad de la inversión extranjera directa en el país, sí vamos a tener participación extranjera para la extracción, sobre todo de los minerales y la metalurgia en esta época, pero hay una limitante. Hay un dominio del capital nacional sobre el capital extranjero por decreto y normatividad constitucional, donde el extranjero no puede rebasar más del 50% del capital en la inversión justamente de la industria minera. Conforme van transcurriendo los años y conforme se va haciendo la apertura a la inversión extranjera y empiezan a pensarse en los cambios de modelo económico, al día de hoy estamos teniendo una relación completamente inversa, donde tenemos una mayor cantidad de capital extranjero respecto al capital nacional. En pocas palabras, la industria minera en esta época era mayoritariamente capital nacional. Sí tenemos presencia de capital extranjero. Hay una explotación de acuerdo al modelo de los principales minerales y metales que está demandando la industria, porque aparte es un modelo de industrialización. Estamos surtiendo un mercado interno, pero también se está exportando mucho de los minerales y metales que se están extrayendo. Al día de hoy, si queremos hacer una buena comparación, hablamos de una diferenciación importante en términos de extractivismo, donde el extractivismo actual pues resulta ser muy dañino porque tenemos la desarticulación y desestructuración de los modelos ecológicos y de los ecosistemas, elemento que empezaba a dar la pauta en este periodo, pero no era tan brutal como lo tenemos hoy en día. En este periodo que denominamos el milagro mexicano y donde va a haber una industrialización por sustitución de importaciones, resulta que no todos los modelos pueden ser completamente perfectos. Y ahora sí que el negrito del arroz tiene que ver con el incremento de la desigualdad y del incremento de esa brecha social entre ricos y pobres. Fue una de las consecuencias porque nunca se implementó una reforma fiscal que atribuyera una distribución del ingreso que fuera más justa y equitativa para todos los mexicanos. Hay intentos muy importantes, inclusive con economistas extranjeros ligados de la mano de economistas nacionales. Sin embargo, nunca se puede llegar a culminar una reforma fiscal de carácter progresivo. Esta es una de las fallas más importantes que va a tener el modelo. Podemos ver que hay una negociación ante este chantaje de si hacemos una reforma fiscal donde tengamos que pagar mayores impuestos, estas mayores empresas, entonces nos vamos. Entonces no hubo esta redistribución justa y empezó a ampliar esta brecha. Esa es una parte. La otra parte que complementa esta cuestión de la reforma fiscal tiene que ver con preguntas muy sencillas que se hicieron las autoridades que dirigían bajo la política económica este país. Una de ellas es, ¿qué es más importante? ¿Distribuir entre la población o crecer económicamente? La respuesta la tenemos. Hubo un mayor crecimiento económico y entonces la prioridad fue primero crecemos y después distribuimos. El problema del después es que no llegó y no hubo esa justa distribución del ingreso, y después se une al modelo de libre mercado actual
que lo que generó fue ampliar esa brecha porque no hay un interés genuino realmente de generar una justa distribución del ingreso, ni tampoco hay una pretendida reforma fiscal de carácter justamente progresivo que tienda a ayudar al Estado a incrementar sus ingresos para poder dar esta satisfacción de servicios que le corresponden a la población. Ahora que tenemos claridad de lo ocurrido entre 1940 y 1970, sabemos que el milagro mexicano fue un periodo de crecimiento sostenido para la economía nacional. Sin embargo, eso no significó una mejoría en el nivel de vida de todos los mexicanos. Por el contrario, se acentuó la brecha de la desigualdad entre unos pocos y la gran mayoría, y que fueron las grandes urbes las que centralizaron los beneficios de la época de bonanza, mientras que el campo y el sector minero vinieron a pique. Pero no solo eso, ahora también tenemos claridad de cómo el recorrido histórico de la economía mexicana da testimonio de periodos de desarrollo, de desaceleración, recesión económica y momentos de profundas crisis. Así es como terminamos un programa más. Espero que te haya parecido tan interesante y enriquecedor como lo fue para mí. Haz este programa con nosotros. Participa con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Hasta pronto.